Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. En esta ocasión quiero hablar de un sentimiento contrario al de la pertenencia, al cual he denominado genotimia, del griego genos, que significa extraño o extranjero, y timos, que significa ánimo, y que bien podríamos definir como sentirse distinto a los demás, lo que implica una variedad de motivos y justificaciones que derivan por la relación entre el individuo y el entorno en el que habita. Es un estado de ánimo que depende de la interacción del individuo con su hábitat. Hay lugares donde llega a sentirse como un pez fuera del agua y hay sitios en los que consigue sentirse por completo como parte del cosmos. No es algo permanente. Varía de acuerdo a los estímulos inmediatos del ambiente, pero influye de modo determinante en la construcción de la identidad de un individuo. Uno de los personajes que nos ayuda a comprender este sentimiento a plenitud es el patito feo, del cuento epónimo escrito por mi primer autor favorito de la vida, Hans Christian Andersen. La historia de un huevo que accidentalmente cae en un nido equivocado, dando como resultado que un pequeño cisne fuese criado entre patos. Durante la mayor parte de su desarrollo, el cisne cree ser menos que el resto de su familia porque no luce como ellos. Es hasta que se encuentra con otros de su especie que comprende que su diferencia jamás ha sido una desventaja, sino una distracción para que pudiese valorarse a sí mismo por su propia esencia, y llegando a la conclusión de que evaluarse por sus diferencias con otros fue una completa pérdida de tiempo. Lo cierto es que este cuento narra un proceso de constitución de un sujeto a través de contrastarse con quienes tiene a su alrededor, y que ser diferente no es sinónimo de ser malo. Aún así, esto no debe interpretarse como que la genotimia es algo que grupos vulnerables sienten exclusivamente. No es algo que se pueda reducir a una alegoría LGBT o de grupos raciales. Es algo más amplio que eso, y no necesariamente debe recaer en un escenario de discriminación explícita. Uno de los grandes vacíos en el mundo del análisis psicológico que me topé a la hora de buscar información para crear personajes fue el del sentimiento de no pertenencia que no estuviese relacionado con la baja autoestima. Primero encontré el concepto de inadecuación social, que está relacionado con trastornos de ansiedad, fobia social, evitación, sentimientos de inferioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y he leído blogs a propósito de este problema de integración, pero en general centran el asunto en que esto se debe principalmente a que la persona no está abierta a integrarse, cuando muchas veces la situación se debe a que son los grupos preponderantes los que te excluyen. A eso muchos le llaman ser víctima de una discriminación. Sin embargo, muchas veces puedes seguir sintiéndote diferente a pesar de que los demás traten de incluirte. Inclusive puedes llegar a estar integrado y aún así tener genotimia. Cuando buscas información acerca de cómo se vive esta situación, el siguiente problema es que toda la atención se concentra en grupos marginados, en minorías que se quedan excluidas sistemáticamente, pero que no atienden situaciones que no son tan extremas, y justamente eso retrata perfectamente el gran problema que se tiene con la genotimia, porque es algo que se puede experimentar sin la necesidad de ser parte de un grupo vulnerable. A veces la genotimia puede sufrirla una persona que no encuentra satisfactorios los sentidos existenciales preexistentes en la sociedad que habita, pero hay que distinguir entre genotimia y apatía. Por ejemplo, tenemos la novela de Albert Camus, intitulada precisamente El extranjero. Aquí tenemos a un personaje llamado Meursault, que es completamente apático de todo aquello que sucede en su vida. Meursault vive en una manera muy estoica. Según la gente que aparezca en su vida, él reacciona y le sigue la corriente. No se complica mucho en su toma de decisiones. Ve cualquier esfuerzo por elegir un camino como algo absurdo, así que se abstiene de meditar las cosas y solo habita de forma casi automática. Vivió muchos años con su madre en un departamento. Ella se hizo muy vieja y difícil de cuidar, así que le envió a un asilo para ancianos, donde la mujer muere tiempo después. La noticia no le atrae emociones, ni tristeza ni alegría, tampoco alivio o decepción. En el funeral se reencuentra con una excompañera de trabajo llamada Marie, con quien hasta tiene sexo, pero no es algo que suceda por un arranque de pasión, sino más por un desenlace de eventos que Meursault sigue como si fuese por lógica, lo cual hace que recordemos la relación pseudo-romántica que Dexter Morgan tenía con Rita Bennett en la serie epónima de Showtime. Hay muchas similitudes entre la personalidad de Morgan y Meursault, pues son sujetos que escuchan más de lo que hablan, generando un vínculo fantasma con los demás, que valoran su compañía porque creen que son grandes confidentes, pero lo cierto es que a ellos realmente no les importa. Para no hacer el cuento largo, la personalidad de Meursault y su apatía por las consecuencias de sus acciones lo llevan a asesinar a tiros a un sujeto y ser condenado a pena de muerte. Solo en la antesala de su final es que tiene una elucidación filosófica sobre cómo dotar de sentido su existencia rutinaria e insípida. Cito este ejemplo no porque sirva para explicar qué es la genotimia, sino
sino porque es el siempre clásico ejemplo de contraste que pongo en cada ocasión. Para poder explicar lo que sí es, antes tengo que explicarles lo que no es. La genotimia no es como el absurdismo de Camus antes de la reivindicación de las motivaciones de un sujeto. En la genotimia, el sentimiento de ser un extraño ante los demás es algo que el individuo no puede cambiar por más reflexiones filosóficas que haga. Puede adoptar un comportamiento que facilite su integración y convivencia, pero jamás podrá desaparecer las diferencias que existen en la realidad y que separan al sujeto del resto. Vamos con algunos ejemplos de personajes que tienen genotimia para que veamos cómo es que se experimenta. 1. Por convivencia con una clase social distinta. En la película de Richie Rich, estelarizada por Macaulay Culkin, podemos ver al protagonista buscando amigos entre los chicos de un vecindario. La diferencia entre él, hijo de billonarios, y ellos, hijos de trabajadores de cuello azul, es una muy evidente. Para que los demás accedan a estar con él, el mayordomo los soborna, pero al convivir descubren que pueden pasarla muy bien y tener una amistad aunque sea superficial. Aún así, podemos observar que por muchas buenas intenciones que se tengan, Richie pertenece a un mundo por completo diferente, mientras el resto, al abandonar la mansión, debe volver a su miseria cotidiana. La cuestión con Richie es que él se motivó a conseguir amigos fuera de su círculo social más próximo porque estaba harto del esnovismo y la carencia de espontaneidad de sus congéneres. No se sentía satisfecho en el mundo de los ricos, pero aunque sí encontrara tal satisfacción al convivir con un grupo de chicos pobres, también era un mundo al que no pertenecía. 2. Por ser criado en una etnia distinta. El canal Jubilee tiene una serie de videos en los que personas de diferentes grupos son puestos en una caja con los ojos vendados y a partir de experiencias compartidas deben adivinar al que no pertenece. La cuestión es que en algunas ocasiones el que supuestamente es un intruso en realidad creció en una situación particular que demuestra que su personalidad es genuina. Para la genotimia viene bien el caso del video Six Black Men vs. One Secret White Guy. El título es bastante claro. En un grupo de 7 deben adivinar quién es el blanco. La mayoría son afrodescendientes. De inmediato, cada uno de los participantes recurre a referencias típicas de la experiencia negra, anécdotas sobre discriminación racial, formas en que le llaman a las bebidas de sabor, marcas de ropa más utilizadas, microagresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Al final no pudieron adivinar quién era el verdadero blanco. Y esto resultó así porque Rob fue adoptado por una mujer afroamericana. Era el único niño blanco en todas las fiestas infantiles y su apodo es Leche. Durante todo el video se puede observar que un par de los genuinos jóvenes afro se sienten muy conectados con Rob, tanto por su acento como por su forma de expresarse, diciendo que escucharlo hablar es como hacerlo con un primo. Con apenas 7 días de nacido, la mujer lo acogió y crió en un barrio enteramente afrodescendiente, por lo que Rob no sospechaba que hubiese más gente blanca hasta llegar a su adolescencia. Siempre se sintió diferente, pero nunca rechazado. Caso diferente dentro del mismo video al de Rosebud, otro participante, quien es hijo de una mujer hebrea y un afroamericano. Su familia materna rechazó por completo esa unión y perdieron contacto con él. Este tipo de dinámica familiar provocó que Rosebud no pudiese abrazar ninguna de sus culturas ascendentes por completo. No se juntaba ni con chicos judíos ni con chicos negros. No se sentía parte de un grupo. Era un desamparado cultural. De hecho, fue uno de los primeros en ser expulsado porque se refirió al Kool-Aid de uva por su sabor y no por su color, como es típico de la costumbre negra. ¿Quién crees tú que creció con genotimia? ¿Rob, el único blanco entre negros, o Rosebud, el mestizo? La genotimia no se trata de ser diferente a los demás, sino de que los demás te hagan sentir diferente sin excluirte, simplemente porque cada quien tiene su propia identidad. Y cuando varios tienen una colectiva y tú no la compartes, llega un estado de ánimo que simplemente no vas a poder remediar y que no necesariamente te tiene que poner triste. Rob logró integrarse desde pequeño a pesar de algunas burlas por la diferencia en el tono de piel. Rosebud, por su parte, no pudo ajustarse a la cultura de ninguno de sus padres. Rosebud es por lo tanto quien ha padecido genotimia a lo largo de su vida. No obstante, eso no resta que en efímeros instantes, debido a su color de piel distinto, Rob también se sintiera ajeno al grupo por breves momentos. Esto quiere decir que ambos han padecido genotimia, pero en Rosebud es algo más recurrente y doloroso. Algo importante sobre la genotimia es que es un estado de ánimo que se obtiene a partir de la influencia del ambiente. Por ejemplo, en la película animada de Disney, Tarzán, vemos cómo la mayoría acepta al pequeño humano como parte del grupo, todos excepto Kerchak, quien se rehúsa a acogerlo como su hijo porque no quiere verlo como un sustituto del que perdió recientemente.
Tarzan se siente perfectamente bien al interactuar con otros personajes, se integra, ve a la gorila como su propia madre, pero al interactuar con Kerchak recibe un estímulo negativo en tanto este gorila le recuerda que no es como el resto. Cada que se encuentra con él le dice: tú no perteneces aquí. Nosotros vemos que Tarzan se ha adaptado adecuadamente a su situación, pero aún así, que Kerchak le recuerde su característica más peculiar hace que se sienta ajeno al grupo por un momento. Si llevas tiempo mirando mis videos, seguramente habrás visto mi análisis del complejo de Diógenes, en donde se habla de la genotimia como un aspecto fundamental. Y es que al sentirse ajeno al resto, una persona puede ser más propensa a decir las verdades de una forma mucho más procaz. Al saber que no se tiene un vínculo afectivo sólido con los demás, una persona con genotimia pierde el miedo al rechazo y libera un poco de su frustración por aislamiento mediante el cinismo. En la serie de Young Sheldon, nosotros tenemos un personaje llamado Paige, interpretado por Grace McKenna. Es una joven prodigio bastante más brillante que Sheldon, además de ser unos meses más joven. Sin embargo, debido precisamente a esto, es que Paige no logra ajustarse a su extraordinaria situación de ser una chica de 14 años en la universidad. Todo lo que sabe acerca de la integración social es que pensar demasiado sobre las cosas, tener una amplia cultura general y tener conocimientos expertos en física e ingeniería no es algo muy bien valuado por la gente común, que encuentra todo eso muy complicado. La única respuesta que encuentra es que en el mundo solo hay gente brillante o gente estúpida que actúa sin pensar. Debido a ello es que Paige intenta escapar de un mundo de expectativas sobre ser una genio al meterse en problemas, hacer pequeños robos, acudir a fiestas con hombres mucho mayores que ella, buscarse problemas para darle emoción a su vida y no sentir que su única alternativa es ser una niña bien portada con la nariz metida entre libros. La razón de su genotimia es ser muy inteligente y que el mundo no pare de recordárselo. Ella intenta refutar esa razón para sentirse distinta al hacer estupideces, que solo la meten en problemas, como escaparse de casa o beber alcohol mientras le ronda la idea de involucrarse sexualmente con hombres mayores sin comprender a plenitud las consecuencias de este impulso de rebeldía. Lo que el personaje parece no comprender al comparar su situación a la de Sheldon Cooper es que él tiene un pasatiempo que le permite integrarse al entrar en una cultura que lo pone en un plano de igualdad con la gente de menor coeficiente intelectual: leer cómics. La ciencia ficción tiene sus propias reglas, su propia realidad. No se necesita ser un experto en física o en alguna ciencia para aprenderte las reglas de un universo ficticio, solo leer el cómic. Lo mismo aplica para otro pasatiempo de Sheldon, los videojuegos. Mucho en la vida de Paige se resolvería si encontrara un pasatiempo que la pusiera en un plano de igualdad con otras personas. Tal vez la genotimia no se te quite, pero sí puedes aliviar cómo te hace sentir. Bien se dice que lo único necesario para que una persona se sienta satisfecha es que pueda amar y trabajar. Trabajar no es lo mismo que tener un empleo con jornada laboral de 8 horas diarias. Trabajar es algo que se puede hacer por placer y es a lo que llamamos hobby. Paige piensa que el mundo se trata de gente lista que trabaja o gente estúpida que actúa por impulso, y eso es subestimar a la humanidad por completo. Todos somos felices cuando trabajamos porque con ello ponemos a prueba nuestras habilidades. Todo lo que necesita para superar el grado tan abrumador de su genotimia es buscar un hobby, de preferencia uno en colectivo que le ayude a interactuar con gente que en su ambiente regular jamás encontraría, así como lo hizo Sheldon con los cómics y los videojuegos. Tal vez él sepa demasiadas cosas sobre la física compleja, su visión filosófica sea demasiado intrincada, pero si alguien leyó un cómic, puede hablar de algo en común con Sheldon. Esto no le quitaría a Paige que se siguiera sintiendo mucho más inteligente que otros, pero por lo menos le ayudaría a conectarse con otros seres humanos y no sentirse sola. Tener genotimia no es lo mismo que sentirse aislado. Sheldon también la tiene, pero él sí logró hacer amigos. Otra situación en la que se puede tener genotimia es al sobrellevar un evento traumático. Por ejemplo, tanto Luz Noceda como Chloe Price en The Owl House y Life is Strange respectivamente, ambas perdieron a una edad temprana a su padre y no sabían cómo lidiar con una situación que nadie a su alrededor estaba experimentando, lo que las llevaba a tratar de aliviar ese malestar a través de la extravagancia o el enojo. Un evento traumático desata invariablemente las preguntas: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué de malo hice para merecer esto? Nada malo has hecho, pero sientes que alguna fuerza preternatural te está castigando por algo y se puede llegar a cargar con una culpa que no es propia. O se puede llegar a tener una sensación de haber sido abandonado, aun cuando la persona que ha desaparecido de nuestras vidas no nos ha dejado voluntariamente.
Es entonces que tienes que aprender a aceptar que hay eventos que suceden y no puedes controlar, cuyas causas están más allá de ser consecuencia de tus acciones. Desde accidentes azarosos hasta actos criminales, todos esos son eventos que ocurren y que no puedes prevenir y son parte de la vida. Habitamos en una realidad impredecible, pero hasta que alguien que pasó por un evento traumático no pueda comprenderlo, creerá como inaceptable que alguien más le diga que las cosas malas suceden, porque antes de tal evento se sentía alguien normal dentro de lo posible y ahora se siente arbitrariamente separado de los demás. Es una forma de genotimia muy dura de procesar porque está ligada a trastornos de estrés postraumático, haciendo que la persona únicamente se enfoque con la desgracia que sufrió y con cuyas consecuencias se ve forzada a lidiar. Una forma muy fácil de reconocer a una persona con genotimia es que le cuesta relacionarse mucho con las personas y es más propensa a juntarse con animales, como sería el caso de Robin Scherbatsky. Nosotros podemos ver que ella tuvo que ser criada como un chico porque su padre estaba obsesionado con tener un hijo. No la dejó experimentar su feminidad. Eso generó que el personaje, a pesar de ser una mujer muy atractiva, tenga actitudes sumamente masculinas. Precisamente por esto no logra relacionarse muy bien con las mujeres, así que se aísla de ellas. Sin embargo, a la hora de tratar de interactuar con hombres, todos ellos la ven como alguien deseable y no como un amigo más. Así que no es que tampoco se pueda conectar precisamente mucho con ellos. De hecho, de sus amigos más cercanos, dos trataron de seducirla muy activamente, que fueron Barney Stinson y Ted Mosby, y es precisamente por esa razón que ella valora tanto su amistad con Lily. ¿Qué opinas tú de este tema? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.